¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista, donde analizamos los temas de la contingencia que se analizan, se discuten aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta oportunidad vamos a revisar el tema del segundo retiro de este 10% de los fondos previsionales. Antes de entrar en la conversación, vamos de inmediato a la siguiente nota. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó en general 3 proyectos que permiten el retiro de fondos previsionales con el propósito de enfrentar los efectos de la pandemia por el COVID-19. El primero de ellos propone reconocer en la Constitución el derecho de propiedad que los afiliados tienen sobre sus fondos previsionales, los que en un porcentaje podrán ser retirados en forma extraordinaria. De esta manera, los afiliados del sistema privado de pensiones en forma voluntaria y excepcional se les permitirá realizar un segundo retiro de hasta el 10% de sus fondos de pensiones, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF y un mínimo de 35. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. El segundo texto permite el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros bajo la modalidad de rentas vitalicias. Esta iniciativa posibilita que todas aquellas personas que mantienen sus fondos previsionales en compañías de seguros, habiendo optado por la modalidad de pago mediante renta vitalicia, puedan hacer retiro del 10% de sus fondos, equiparando de esta manera el derecho que tuvieron las personas cuyos fondos son administrados por las AFP. Por último, los parlamentarios aprobaron una modificación a la Constitución para facilitar al juez de familia autorizar el retiro de montos de los fondos de pensiones del alimentante moroso por parte del alimentario o su representante legal. Teníamos ahí entonces la nota donde nos adentramos justamente en esta conversación, en este diálogo que hoy vamos a sostener con el diputado Leonardo Soto, que nos acompaña. Diputado Soto, muchas gracias por participar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, bueno, hay una batería de proyectos que se están analizando, se están debatiendo en comisión, se han aprobado en su idea de legislar y que hace, digamos, un mes, 2 meses atrás parecían prácticamente inviables después de la aprobación del primer retiro de fondos de este 10%. Se abre hoy un nuevo escenario, al parecer. Efectivamente, el problema que existe es que la pandemia está causando efectos desastrosos en la economía familiar de millones de familias, en la economía de la gente más vulnerable, los trabajadores que aún no encuentran una manera de volver a tener los ingresos anteriores a que se declarara esta pandemia. Y la gente hoy día se está debatiendo entre el miedo a contagiarse por el coronavirus y el miedo a arruinarse por los efectos económicos y sociales de la pandemia. Y creo que eso es muy injusto, particularmente para millones de chilenos que hoy día están cesantes, son cerca de 2 millones de chilenos. Hay gente que no trabaja después de muchos meses, todavía no se abren las empresas donde laboraban. En fin, hay una baja de ingreso general y por lo tanto aún se mantienen las condiciones económicas y sociales de precariedad que justificaron el primer retiro. Y por lo tanto, a muchos nos parece que es absolutamente razonable que debatamos y aprobemos, a falta de otras alternativas, un segundo retiro de fondos de la AFP para ir en ayuda a los millones de chilenos que están apenas sobreviviendo a la ruina que amenaza la pandemia. Diputado, hay varios cuestionamientos que se han realizado por parte particularmente del Ejecutivo a este tipo de proyectos. Se dice que cuando se aprobó el primer retiro se garantizó que iba a ser solo uno, que no iban a haber más proyectos en esta línea. Y a eso se agrega la crítica respecto a que hay mucha gente que quedaría sin ningún peso en sus fondos previsionales para futuro, para después cuando ya haya terminado esta pandemia. ¿Cómo se abordan esas críticas? Bueno, lo primero es establecer de que hoy día estamos en una circunstancia absolutamente extraordinaria. No se vivía en nuestro planeta una pandemia de este tipo en los últimos 100 años. Y por lo tanto no hay ninguna regla más importante que ayudar a los chilenos a sobrevivir a esta etapa tan difícil que está afectando a todas las economías familiares, como yo he dicho. Y por lo tanto, si bien se aprobó en el mes de julio, agosto, un primer retiro de fondos de AFP, señalándose que era por única vez, nosotros pensábamos que a esta fecha, en noviembre, ya esta situación habría sido superada. Sin embargo, aún Chile se mantiene en un estado de descalabro económico y las condiciones objetivas que se tenían en esa fecha aún se mantienen.
Nadie puede decir que Chile volvió a la normalidad, que está todo funcionando y la gente recuperó sus ingresos. Muy por el contrario, todavía no se ve la luz al final del túnel. Y en segundo lugar, respecto de las personas que ya retiraron sus fondos, bueno, nosotros esperamos que el gobierno sea capaz de poder proporcionarle una ayuda directa a ellos, porque evidentemente en este segundo retiro no van a tener nada que retirar. Lo que habla también de que esas personas que tenían aproximadamente 1.200.000 pesos de saldo en su cuenta de capitalización individual de la AFP, con ese dinero no financiaban nada. Es decir, prácticamente ellos no perdieron una pensión suficiente, digna, que les garantizara una jubilación en buenas condiciones. Simplemente recuperaron un poco de dinero que tenían emposado en sus cuentas para poder utilizarlos para algo que a mí me parece que es más urgente que el futuro, es sobrevivir al presente. Y estos reparos, diputado, respecto a que si se aprueba un segundo retiro, ¿no sería posible llevar adelante una reforma al sistema de pensiones? Mire, el gobierno nos tiene acostumbrados a toda clase de argumentos y excusas para no hacer una reforma previsional de verdad que entregue pensiones dignas a todos los chilenos. Lleva todo su periodo, más de 3 años, hablando precisamente y anunciando una reforma previsional, y todos los meses buscan alguna excusa distinta. En lo particular, hoy día la reforma previsional está en el Senado, está en la Comisión de Trabajo del Senado. La oposición hizo una propuesta muy clara y concreta que aumentaría significativamente las pensiones, no tan solo las pensiones de los futuros jubilados, sino que también las pensiones que hoy día se están pagando, y el gobierno ni siquiera les ha contestado en alrededor de 2 meses. Por lo tanto, creo que ese argumento que usted plantea es simplemente una excusa de este gobierno para no tocar el sistema AFP y para mantener pensiones que hoy día no son suficientes para garantizar la dignidad de la vejez en todas las familias chilenas. Ahora, diputado, respecto a este segundo proyecto, a este segundo retiro, es más de un proyecto, son 3, 4 iniciativas que persiguen o que están enfocadas a diferentes áreas para posibilitar justamente este segundo retiro. Más o menos, si usted nos las pudiera detallar, porque hay mucha gente que no conoce justamente en qué consiste cada una de ellas. Sí, efectivamente, la más conocida tiene que ver con que se permita un segundo retiro de fondos de la AFP con el mismo mínimo y el máximo del primer retiro, de libre disposición, sin ningún condicionamiento, para las personas evidentemente que tengan fondos y saldos disponibles en su cuenta AFP. Hay un segundo grupo de proyectos que tiene que ver con entregarle recursos provenientes o por causa de la jubilación para aquellas personas que están pensionadas por la modalidad de renta vitalicia, es decir, que reciben el pago de su pensión de compañías de seguros. Ellos fueron excluidos del primer retiro y hoy día legítimamente ellos reclaman discriminación y que se les contemple de alguna manera beneficio para poder también aplicarlos a la sobrevivencia de la pandemia. Hay un tercer grupo de proyectos que tienen que ver con los papitos corazón que señalan, es decir, personas que no quisieron retirar la primera autorización de fondo de la AFP porque tenían deudas con sus hijos o con sus cónyuges por pensiones alimenticias. En este caso también hay varios proyectos que permiten que los jueces se subroguen en el deudor de pensión alimenticia y puedan retirar estos fondos y aplicarlos a pagar esta deuda que es tan urgente y necesaria para sus alimentarios. Y por último, un par de proyectos de ley que tienen que ver con autorizar retiros de fondos para que las personas las puedan usar cuando se encuentran en una situación muy especial, cuando se encuentran afectados por una enfermedad terminal. Parece legítimo que puedan aplicarlos precisamente para poder buscar mejor salud o mejor pasar de los últimos días de una enfermedad terminal y no simplemente dejar estos fondos para herencia o que se pierdan de otra manera. Son esos grupos de proyectos los que están hoy día en tabla, fueron aprobados en general y vamos a tener que darle un tratamiento en particular donde vamos a ver el detalle de estas cosas. Por último, también se contempla un proyecto de ley que permite también un beneficio de justicia social parecido a estos, a las personas que hoy día están recibiendo pensiones de jubilación del antiguo sistema,
del sistema del IPS, del Instituto de Previsión Social. Ellos también fueron excluidos del pago anterior porque no forman parte del sistema FP, pero también ellos reclaman con justicia que no existen verdaderas razones para excluírselos cuando se trata de enfrentar la ruina de la pandemia. Ahora, diputado, respecto a los plazos, a los tiempos, ¿cuándo se podría tener quizá claridad o cuándo quizá podría aprobarse una normativa de estas características? Porque usted bien lo decía, el tema de la pandemia desde el punto de vista económico significa una urgencia y hay mucha gente que ve con mucha esperanza la posibilidad de que se apruebe este segundo retiro. Pero, claro, recién se aprobó en general. En comisión faltan las eventuales indicaciones, la discusión del articulado, que pase a la sala, luego que pase al Senado. ¿Cómo se va a tramitar esto y cuándo usted cree que a lo mejor podríamos tener definitivamente ley? Bueno, el compromiso mío y de todos los parlamentarios que estamos impulsando este proyecto es sacarlo a la mayor brevedad posible, por las razones de urgencia que usted menciona. Lamentablemente el gobierno, que tiene la posibilidad de aplicarle urgencia, por ejemplo, discusión inmediata, que permitiría que se despachara este proyecto en 6 días, el gobierno hace todo lo contrario, que es bloquear y amenazar con ir al Tribunal Constitucional, ir ralentizando el avance de este proyecto. Pero a pesar de aquello, yo diría que el próximo miércoles se va a tratar en particular en la Comisión de Constitución, y si logramos despacharlo en esas sesiones, en la semana siguiente, es decir, la segunda semana de noviembre, podría estar debatiéndose y aprobándose en la sala de la Cámara de Diputados. Si eso ocurriere en la segunda semana de noviembre, pasaría inmediatamente al Senado con la aprobación de la Cámara, con mucho respaldo, con mucha fuerza, y yo esperaría que durante el mes de noviembre también fuera despachado desde el Senado. De esa manera le daríamos una gran alegría y un alivio y una tranquilidad a millones de chilenos que no tienen otra alternativa para enfrentar los problemas económicos que le está causando la pandemia. Perfecto, diputado Leonardo Soto, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista, un tema tan importante y que es de tanto interés para millones de chilenos para hacer frente a esta enfermedad, a esta pandemia que, digamos, ha causado tanto problema y que lamentablemente va a seguir en el tiempo, porque estamos viendo, por ejemplo, que en Europa ya están comenzando fuertes rebrotes y que esto con cierto desfase llega también a nuestro país. O sea, esto no ha terminado, sino que queda mucho tiempo todavía para aquello. No, muchas gracias por el contacto y tenemos que sobrevivir toda la pandemia. El gobierno ha utilizado la política del sálvese quien pueda y prácticamente ha dejado solo a millones de chilenos. Nosotros creemos que el Estado y el gobierno no pueden dejar solo a nadie, todos importamos y entre todos tenemos que salir y sobrevivir a esta gran pandemia del coronavirus. Perfecto, muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo en este caso con el diputado Leonardo Soto para conversar acerca de este tema tan importante como es el segundo retiro de los fondos previsionales desde las AFP. Segundo retiro de este 10% y segunda conversación que sostenemos aquí en Puntos de Vista. En esta ocasión con el diputado Karim Bianchi, uno de los impulsores justamente de uno de estos proyectos de ley que busca entregar esta ayuda a las familias que obviamente lo necesitan producto de toda la contingencia provocada por el COVID-19. Diputado Karim Bianchi, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias, Guillermo, a ustedes de poder conversar y explicar en qué va este proceso que sé que ha causado harta expectación. Hay mucha necesidad, por lo tanto la gente ha estado siguiendo este segundo retiro del 10% a través de todas las transmisiones que tenemos en el canal de la Cámara. Sí, en ese sentido, diputado, si nos puede comentar más o menos cuál es el objetivo que se busca con esta iniciativa, al menos con la que usted está impulsando, y comparado quizá con las demás, cuál es la posibilidad o la recepción que ha tenido dentro de los parlamentarios acá en el Congreso. Sí, pasa que esto para ir un poquito atrás en el tiempo parte con el primer 10%. Nosotros presentamos una moción en ese momento. Pensábamos si era prudente el 10 o otro monto, y creíamos que esto tenía que ser una parte quizás de un proceso que se iba a vivir, porque sabíamos que la ayuda del gobierno se termina en diciembre. Entonces queríamos esperar qué alternativas iba a entregar de subsidio, de bonificación, cómo se iba a comportar la pandemia. Yo represento un distrito que es Magallanes, que es un distrito que está en una segunda ola de contagio, por lo tanto ya podemos avisorar la situación económica cómo se da, y en ese contexto, cuando algunos decían, mire, falta agua en la piscina, yo pensaba que la piscina no tenía que llegar hasta el cogote, y el 24 de agosto presento este segundo retiro del 10%.
el primer proyecto en esta materia, y creo que las cosas han ido cambiando. Cuando presento este proyecto, invité a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Constitución. En ese momento ninguno quiso firmar, salvo por algunas condiciones una diputada. Y luego de eso he visto que la votación o la impresión ha cambiado, y eso me hace pensar que el escenario también ha cambiado. Entonces hicimos un proyecto de segundo retiro del 10% y por otra parte otro que se está discutiendo de personas que quedan excluidas de este segundo retiro del 10%, como son las personas con renta vitalicia. Hemos hecho 2 proyectos para hacer retiro de fondos de pensión. Ahora, diputado Caro, usted lo menciona, lo señala. ¿Ha quizá cambiado la percepción de los parlamentarios que son miembros de esta instancia y que se han abierto justamente a aprobar este tipo de proyectos? No por nada la votación fue tan amplia en la Comisión de Constitución cuando se discutió la idea de legislar estos proyectos en general. Pero en el gobierno la reticencia sigue siendo, digamos, prácticamente absoluta. Se ha señalado o se ha cuestionado mucho este tipo de iniciativas porque entre los argumentos que se dieron es que cuando se aprobó el primer proyecto se dijo que iba a ser por única vez y que ahora justamente se está impulsando un segundo, vale decir, de una u otra forma se les señala a ustedes como parlamentarios que no respetaron las reglas del juego iniciales. Sí, lo que pasa es que es difícil. A ver, yo creo que la primera misión de una autoridad es tener, ¿no es cierto?, las reglas del juego con la ciudadanía, con quien hoy día tiene la necesidad de que hagamos políticas públicas que le puedan servir, no con un ministro de turno. Por lo tanto, yo cuestiono lo que dice el ministro Briones, decir, mire, acá había un compromiso, una palabra empeñada. Quien incumple el compromiso no somos nosotros los parlamentarios. Él está incumpliendo un compromiso que es esencial y que es el compromiso de responder a la ciudadanía con políticas que se acaban en diciembre. Entonces, ¿cómo le responde él a la ciudadanía si no le entrega un plan de acción? Lo único que han hecho es criticar los proyectos que estamos presentando. Yo sé que no son las mejores alternativas, pero sé que, digamos, como parlamentario no tengo otra alternativa porque no soy dueño de la billetera fiscal. Él sí tiene alternativa y no la está utilizando. Ellos dicen, hay personas que ya se gastaron su fondo. Es verdad, pero no es un argumento válido para decir, mire, le estamos causando daño a estas personas en sus fondos de pensión. Lo que tenían estas personas que ¿no es cierto?, no juntaban más de 1 millón de pesos, eran personas que estaban destinadas al pilar solidario. O sea, si alguien tenía menos de 1 millón de pesos, no le alcanzaba ni para un año de pensión. O sea, esas personas hubiesen tenido que optar, si la vulnerabilidad les daba, a una pensión básica solidaria. Otro grupo es un grupo de personas que son jóvenes y que, ¿no es cierto?, están recién cotizando, o personas extranjeras que estaban recién cotizando en el país, que por lo tanto no tenían fondos. Nosotros, y esto nos diferencia de otros proyectos, por ejemplo, que el derecho de propiedad que se estableció en el primer 10%, yo creo que fue lo que se pudo, digamos, establecer, el primer 10% del derecho de propiedad. Las AFP son administradoras y no son dueños de los fondos de pensión. Y otra cosa que se estableció eran todas las falsedades de los denominados expertos. Entonces, este derecho de propiedad queremos establecerlo de manera permanente. Vale decir que este segundo retiro del 10% sea de carácter para que, no sé, a 5 años más, 10 años más, 20 años más, la persona tenga la posibilidad de sacar un 10%, no sé, comprar su vivienda, hacer una inversión, comprarse un taxi, un tema de salud, para lo que quiera destinarlo. A ver, y colocamos... Sí, para explicar bien a la gente, significa que en este segundo proyecto no habría, por ejemplo, un plazo perentorio como en el primero, que fue un plazo de 1 año para sacar el dinero. Aquí se podría esperar y podría ser, no sé, en unos 5 o 10 años más que la gente quisiera sacar esa cantidad considerando que la plata es suya, por llamarlo de alguna manera más sencilla. No necesariamente tiene que ser ocupado en pandemia, podría ocuparse después. Exactamente, y lo hicimos pensando porque hay gente que no cumple hoy día con los requisitos del ahorro, pensando en el derecho de propiedad, pensando en que a futuro pudiese haber alguna contingencia que necesitara estos fondos. Yo no soy de la idea del retiro de todos los fondos, de que el sistema hacerlo caer, creo que es un monto prudente. Y además colocamos, y acá miramos un sistema australiano, y que por eso que nos diferenciamos del otro proyecto que es una copia del primer proyecto, y colocamos una acción de reintegro. Vale decir, lo que pasó en Australia fue que se dijo, mire, acá la gente puede sacar su fondo y puede, si quiere, devolverlo. ¿Eso qué le da derecho? A reutilizarlo. Y si lo devuelve nuevamente, puede utilizarlo. Es como un chanchito que va quedando un ahorro, que tenga que ir rentando esos fondos, y por eso que incorporamos la acción de reintegro,
pero no es como un autopréstamo, porque lo colocamos voluntario. O sea, vale decir, si la gente puede y quiere, lo devuelve para que su pensión a futuro no se vea dañada. La idea es incentivar el reintegro. Entonces, y en esto yo creo que el gobierno puede ceder y puede jugar un rol fundamental. Cuando esto se hizo en Australia, el gobierno a quien reintegró le dio una bonificación. O sea, era interesante hacer el reintegro y pensar en el futuro de las pensiones. Por lo tanto, yo creo que acá el gobierno puede jugar un rol de decir, mire, optemos por el reintegro y demos una bonificación a quien lo haga. Quien no lo quiera hacer, está en el derecho de no hacerlo, pero yo creo que también es un incentivo de decir, mire, si yo ocupo esta plata y si la devuelvo, puedo, ¿no es cierto?, echarle mano en otra ocasión y la tengo rentando, ¿no es cierto?, en mis fondos de pensión, y de esa manera yo creo que causamos un menor daño en las pensiones de futuro. Yo sé que es un tema y el gobierno amenaza con la reforma de pensiones. ¿Se acuerda de la reforma de pensiones en el primer 10% y en el segundo 10%? Justo mágicamente la mayor demanda del estallido social, ¿se acuerdan? Más de un año que hay que hacer un cambio al sistema de pensiones. O sea, ya se pudo haber hecho harto por el cambio de pensiones. Por ejemplo, sin ningún costo, como bajar la edad promedio de expectativa de vida, que hoy día eso hace que las pensiones sean bajas. Sin colocarle un peso al sistema ya se pudo haber mejorado las pensiones. Sí, entonces, para allá, sí, perdón, diputado, para allá iba justamente en estas especies de amenazas que ha planteado el gobierno respecto a que no se podría materializar una reforma de pensiones si es que se concreta este segundo 10%. ¿Usted cree que eso finalmente pueda ser un factor que pese negativamente contra estas iniciativas cuando finalmente se tengan que votar en la sala? Sí. Eddie, a ver, ¿qué puede frenar el 10%? Que el gobierno haga el trabajo de, ¿no es cierto?, poder ir en ayuda de las personas que hoy día ven que diciembre se acaba, ¿no es cierto?, la bonificación. Eso es lo que puede frenar el 10% y puede, ¿no es cierto?, garantizar mejores pensiones. Como el escenario no es ese, y quien está amenazando tampoco cambia las reglas del juego ni entrega alternativa, bueno, tenemos que seguir avanzando en esto. Perdón, ¿más bonos serían nuevas alternativas? Yo creo que el plazo, por ejemplo. El sistema tiene que ir de la mano con el subsidio y eso tiene la billetera del Estado. O sea, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, la ayuda ha sido insuficiente. Acá, en Magallanes, donde tenemos un rebrote, el comercio, la clase media, el efecto que va a pasar si en otras zonas hay rebrote, va a ser devastador. O sea, todavía no hay una magnitud de lo que puede pasar. Yo creo que por eso es interesante ver el caso de Magallanes, donde ha habido un rebrote. Entonces, la bonificación y la ayuda a los sectores más vulnerables y de clase media que se construyó en base a tarjetas de crédito y que hoy día, ¿no es cierto?, está echando mano a eso, pero ya hay que pagar las cuentas. Entonces, esa clase media se va moviendo hacia el empobrecimiento. Entonces, ¿cómo incluimos también a la gente que no está en este sistema de ayuda estatal? Yo creo que esa es una alternativa. El gobierno nos dice Tribunal Constitucional, amenaza con recurrir allí. La mesa de la Cámara, donde el presidente, ¿no es cierto?, es un presidente que es de gobierno, el vicepresidente también, y son contrarios al 10%, ellos, ¿no es cierto?, han avalado la constitucionalidad de este proyecto. Por lo tanto, yo creo que no hay duda en esto. Entonces, el gobierno no entendió nada el 25 de octubre y recurre a un tribunal constitucional que es como el botón de pánico de los gobiernos o el veto cuando no les gusta algo. Y recurre, ¿no es cierto?, a amenazar con las pensiones futuras. Y para ser sincero, acá el daño más o menos es el mismo. Estamos hablando de un promedio de 10.000 pesos que se van a dañar las pensiones, de cuando la gente hoy no tiene otra alternativa. Bueno, pensar en eso, acá hay dos situaciones. El que se jubila pronto, claro, ese quizás tenga un daño mayor, esa persona. El que tiene un espacio de tiempo, si el sistema de pensiones cambia, baja la edad, ¿no es cierto?, de expectativa de vida, aumenta la cotización, esa persona fácilmente va a poder recuperar ese espacio que va a quedar con el retiro del 10%. Entonces, yo creo que es el mismo libreto que están usando para el primer 10%. No cambiaron nada del libreto. Y ese libreto yo creo que quedó con total descrédito. Y por lo tanto, yo mantengo también el mismo libreto. Den alternativas a la gente. Y si no la dan, tenemos que mantener, ¿no es cierto?, esta opción. Perfecto, diputado Karim Bianchi, le agradecemos el haber conversado ahí con nosotros aquí en Puntos de Vista, un tema tan interesante como este y obviamente quizá tan urgente para muchas familias que requieren este monto, este dinero para poder solventar los gastos que significa esta enfermedad. Diputado Karim Bianchi, muchas gracias por estar junto a nosotros durante esta jornada.
Gracias a ustedes, no alcanzamos, pero acá hay dos proyectos, uno que tiene que ver con AFP y otro con renta vitalicia. Ojo, también ese va a causar harto impacto, son 700.000 personas que están en renta vitalicia y eso se va a discutir también en los próximos días, así que esperemos que esto avance, pero también esperemos la alternativa del gobierno. Gracias a ustedes, Guillermo, por la oportunidad de explicar y de tener este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo con el diputado Karim Bianchi aquí en Puntos de Vista con este tema tan importante como es este segundo retiro del 10% de los proyectos en trámite y lo que viene justamente desde el punto de vista de las votaciones acá en la Cámara de Diputadas y Diputados para poder materializar esta iniciativa. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.